Padre querido, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por ese privilegio que nos das de poder servirte. Señor, como siempre nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, tu soberanía, reconociendo que sin tu sabiduría no podemos hacer nada. Reconocemos que sin tu palabra no podríamos andar en esta vida. Y pedimos en el nombre de Jesús que estés bendiciendo tu palabra en esta tarde, que estés bendiciendo la vida de mis amados hermanos, los que están aquí presentes, que estés bendiciendo a aquellos que hoy no pueden estar por diferentes motivos. Y gracias, Señor, gracias por este tiempo junto a tu palabra y junto a mis hermanos. Amén. Bueno, un gusto verles, hermanos. En este precioso primero de febrero ya. Ya estamos en el segundo mes, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Se puede crecer sin la palabra de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Se puede crecer sin la palabra de Dios? O sea, en la urgente necesidad de volver a la Biblia. Y usted me dirá, sí, pero yo tengo Biblia. Y usted me dirá, yo la leo, porque la abro y la leo. Y entonces como que queda un poco raro, ¿no? Decir, es urgente volver a la Biblia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lamentablemente, en muchos sitios del mundo, iglesias, ya no se está predicando con la Biblia abierta. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago esto? No hay crecimiento. No hay crecimiento. O sea, porque yo diría, uno de los principales pulmones que la iglesia tiene es la palabra de Dios. ¿Puede una congregación sobrevivir si esa iglesia no tiene enseñanza? Si esa iglesia no tiene predicadores honestos, que se podrán equivocar, estamos todos de acuerdo, como todos, porque no somos infalibles. Pero ¿puede una iglesia sobrevivir sin la palabra de Dios? No. Y saben que en estos días yo encontré ahí mínimo 3 pasajes en el libro de Hechos. Parece que el libro de Hechos ha sido durante todo este tiempo un poquito 3 pasajes, y cuando uno llega al final se repite la misma frase: y crecía la palabra de Dios. Esa frase, hermanos, me quedó grabada. ¿Qué significa? ¿Qué significaba en aquel tiempo? En aquella iglesia, usted se acuerda que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, usted se acuerda, ¿no? En el día de Pentecostés. Pero saben que tristemente hoy estamos viendo que aquel modelo de aquella iglesia primitiva, que tuvo de todo, hermanos, sin embargo, a pesar de todo, la palabra de Dios crecía, y la visión era llevada adelante por los apóstoles, y crecía la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios crecía la cantidad de discípulos.
¿Qué está pasando que se ha perdido esto hoy? Y saben que me he enterado que creo que en octubre va a venir una persona muy conocida ante la arena ahí. Que hay que orar mucho por él. A esa persona, escuchen, a esa persona, su propio hermano que es pastor de sana doctrina, se cansó de rezongarlo. De decirle, no hagas este tipo de cosas. Hermanos, no podemos convertir la iglesia en un espectáculo. Hermanos, las almas se pierden. ¿Sabe cuánta gente se está yendo al infierno? ¿Nunca se puso a pensar? ¿Cuántas personas que usted le ha hablado de Cristo y ya han tomado su decisión? Yo quiero irme al infierno. ¿Nunca le pasó? A mí me pasó. Que las personas toman su decisión ya en esta vida. Y yo pude rescatar cosas increíbles cuando yo, no voy a leer los 3 pasajes, pero quiero más o menos que ustedes tengan de lo que sucedió. Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, la palabra de Dios crecía en un contexto de servicio a Dios. En Hechos capítulo 12, la palabra de Dios crecía en un contexto de prueba, de tribulación, incluso del asesinato de un discípulo de Jesús. Y en el capítulo 19 de Hechos, la palabra de Dios crecía en un contexto de ataque espiritual. Fíjense, ¿no? Si nosotros leemos atentamente todo el libro de Hechos, vamos a encontrar que hoy, tristemente, el modelo de aquella iglesia que era victoriosa y que formaba discípulos y crecía la palabra de Dios, hoy lamentablemente está desapareciendo. ¿Qué tanto se ha perdido? ¿Qué tanto hay que recuperar? Hay que recuperar un montón de cosas. Primero que nada, cuando un predicador o un pastor viene aquí, o tú mismo, no importa, porque no son títulos, son ministerios, ¿verdad? O tú estás hablando con algún vecino o con el almacenero, abre tu Biblia, no tengas temor. La Biblia dice, y muéstrale siempre las 2 caras de la moneda. No le des una sola, ¿eh? Si hay un cielo, hay un infierno. No le dejes por la mitad. Hermanos, si queremos que haya un crecimiento en todas las áreas, como pasó en el primer siglo, en aquella iglesia que tenía problemas, hermanos, miren que no era fácil vivir bajo gobierno romano y predicando el Evangelio. ¿Y cómo era posible entonces que la palabra de Dios crecía y cada vez había más discípulos? ¿No sería que en vez de perder el tiempo contando experiencias y contando desde el púlpito terapias y aconsejando a la gente con cosas que no tienen fruto, ¿no sería que los apóstoles se dedicaban a lo que tenían que dedicarse? A enseñar y formar discípulos. Bueno,
algo está pasando que estamos perdiendo la esencia. Hermanos, ya que estoy, abro un paréntesis y aprovecho para decir, el pastor Washington y yo somos los que estamos a cargo del seminario. La segunda semana de marzo arranca, anímense a venir. Yo le diría más, es urgente que vengan, ya que hablamos de la urgencia. Se va a dar todo este año las epístolas de Pablo, de Santiago y Pedro. Hay que aprovechar, hermanos. Vamos a responder esta pregunta, miren, es sumamente básica. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un discípulo? Ahí se las entrego. Porque no todos los cristianos son discípulos, ¿sabían? ¿Cuál es la única manera de formar discípulos? Enseñando la Biblia, no hay otra. Y le voy a decir algo más. El libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro doctrinal, ¿sabían? Es un libro histórico. Yo no puedo sacar doctrinas del libro de Hechos. Las doctrinas empiezan de Romanos en adelante. En las epístolas, Pablo explica lo que pasó en Hechos. ¿Entienden? Porque en el libro de Hechos, hubo ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, hubo un gran problema. Yo no diría un trauma, pero algo muy parecido. Porque el libro de Hechos es la transición de la sinagoga a las casas de familia. Entonces, para los judíos era muy complicado entender eso. Y mucho más cuando se empezaron a convertir los gentiles, imagínense. Pero la esencia no se perdió, hermanos. Y ahí, por ejemplo, no voy a leer todo el pasaje, pero quiero parafrasear un poquito, o por lo menos. Ahí en el capítulo 6 de Hechos se suscita un problema, porque hubo unas viudas ahí que fueron maltratadas, porque no las atendían bien cuando los discípulos servían las mesas con los alimentos. Y unos griegos se quejaron. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir a 7 diáconos que dice que estén, escuchen qué interesante, llenos del Espíritu Santo, los diáconos. Y además, dice el texto ahí, que tengan sabiduría para servir las mesas. ¿Qué sabiduría puede haber en colocar un plato arriba de la mesa con un mantel y una servilleta? No hay que hacer ni un curso, hermano. Ahora, yo pregunto, ¿de dónde salieron esos diáconos? De un discipulado. ¿Quién se lo dio? Los apóstoles. ¿Sabe quién estaba en ese grupito de diáconos? Estaba Felipe, el evangelista, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde surgieron? ¿De la nada? No. Surgieron porque los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. No perdían tiempo, hermanos. Escuchen, hoy hay iglesias que no tienen estudio bíblico. ¿Cómo la ven? No es posible. ¿Cómo puede crecer la palabra de Dios? Es imposible. ¿Cómo se pueden formar líderes? ¿Cómo pueden surgir diáconos o futuros ancianos o futuros pastores si la palabra de Dios no crece en la congregación? Es imposible. Es más,
En el libro de Hechos, la prioridad, ¿sabe una cosa? La prioridad no son los milagros, ¿sabía? Escuchen, los milagros que Dios hace, que Dios hacía y que Dios hace, escuchen, los milagros no son para que la gente se convierta. Los milagros son nada más para manifestar la gloria de Dios, nada más. La conversión no viene por los milagros, El patrón bíblico para una conversión de un alma no es que vea un milagro, olvídese. Porque lo que hace un milagro, sabe que afecta nada más las emociones. A los 3 días se olvidó. Un discípulo no se forma por ver milagros, hermanos. Un discípulo se forma cuando yo le enseño esto. Y eso es exactamente lo que hacían los apóstoles de la iglesia primitiva. No perdían el tiempo. ¿Te das cuenta? Miren lo que dice. Miren, entonces se suscita todo ese problema, ¿no? Y miren lo que, miren, escuchen. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 2 de Hechos. Miren lo que dice. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La tenés clarita. Esto significaba que un apóstol como Pedro no podía servir las mesas. Claro que podía, pero no había llamado a Dios a eso. ¿Entienden? Ellos no podían descuidar el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Miren el versículo 3. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Tiene que ser de buen testimonio. Para servir la mesa. Sí, Señor. Para limpiar un baño. Sí, Señor. Para ir a buscar a los niños en la escuela bíblica y traerlos. Sí, Señor. De buen testimonio. Fíjense, ¿no? Un momentito. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? No tiene que estar lleno del Espíritu Santo solamente el que está predicando. No, Señor. Pero y el que pasa aquí la aspiradora a la alfombra, ¿necesita que venga un estudio bíblico? Sí, Señor. Pero ¿y si no es para no predicar? No interesa. No interesa. Pero ese que pasa la aspiradora tiene que convertirse en un discípulo de Cristo, ¿sabía? No solo ser cristiano, convertirse en un discípulo de Jesús. Y la única manera es con la enseñanza de la palabra de Dios. No algo tan pequeño en el que está lleno del Espíritu. Sí, Señor. ¿Y tenés sabiduría? Sí, Señor. ¿Ven? Miren, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, miren, estoy en Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos. Fíjense, ¿no? ¿Qué dice? Claro, en la oración y en el ministerio de la palabra. La tenían clara. Hermanos, esta era la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Mucho de esto hoy se está perdiendo. Se está perdiendo el tiempo, hermanos. Se está perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Cristo vive
hemos entendido que hay que enseñar. Que hay que enseñar. Por algo está el seminario. Porque es de ahí donde Dios levanta futuros pastores, futuros diáconos, futuras diaconisas. Es de ahí, hermanos. Entonces, si yo cierro la Biblia, si yo no enseño, si yo no formo personas, entra el engaño a la iglesia, como han entrado una cantidad ya de herejías a la iglesia, por cerrar la Biblia, por no predicarla literalmente, sin sacarla de su contexto. Mira, hermano, yo puedo sacar un versículo de contexto y puedo engañar a un pueblo entero. ¿Te das cuenta? Es muy delicado el tema. Ahora, hermanos, la iglesia del primer siglo, y mire cómo termina en el versículo 7. Fíjese el contexto de servicio. Y crecía los milagros. ¿Dice eso? La palabra del Señor. Pero ¿y por qué no dice los milagros si estaba lleno de milagros el libro de Hechos? La iglesia primitiva era todo puro milagro, ¿no era? ¿Por qué dice y crecía la palabra del Señor? Es llamativa esa frase. A mí me llama mucho la atención. Y crecía la palabra del Señor, o sea, crecía la enseñanza, hermano. Esos 7 que quedaron sirviendo las mesas ahí, fueron personas que fueron discipuladas por los apóstoles en la palabra, hermano. No ponían a cualquiera a servir. Tenían sabiduría. ¿Se dan cuenta? Todos aquí, hermanos, estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Todos. Todos estamos llamados aquí a un día poder evangelizar a un vecino y poder enseñarle tú, y yo enseñarle a un vecino la palabra de Dios. Y no tenemos que ser ni pastor ni nada, no. ¿Entienden, hermanos? Tenemos que animarnos. Y usted me dirá, sí, pero no tengo el don de enseñanza. No me venga con eso. No me venga con eso. Porque mire que el mandamiento de evangelizar a la persona, apágame por favor ese celular, si es mío, si no, no sé. No, pero todos los sonidos son iguales. Ah, no, ya salió la hermana. No, pues yo me distraigo a veces. ¿Entienden? Ahora, escuchen, si usted recuerda Mateo 28, cuando termina el Evangelio, ¿se acuerda? Ese mandamiento no era solo para pastores, ni para evangelistas. Era para todos. Porque, ¿qué dice? Ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo. A todos nos dice, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Y después viene la segunda parte, enseñándoles. Sí, pues yo no tengo tanta enseñanza. Uy, otra vez. Nos dice ahí que tiene que enseñe el que tiene don de enseñanza. Dice Jesús dijo que mandó a todos nos mandó a enseñar. Lo que pasa es que a veces cortamos el versículo por la mitad y tiramos toda la evangelización, que está bárbaro, está bien, nos olvidamos de la otra parte, hay que enseñar. O sea, al mandamiento de Jesús lo partimos por la mitad y nos vamos a un extremo, ¿no? Solo evangelismo. Y nos olvidamos de la parte de enseñar. Porque dice, ¿no? Enseñándoles todo lo que yo os he mandado. ¿Se acuerdan?
Los apóstoles del primer siglo lo tenían clarito. Después, en el capítulo 12, viene un tema allí que la palabra de Dios creció en un contexto de prueba, de tribulación, porque Herodes asesina a Jacobo, a Santiago, no Santiago, el hermano de Jesús, que escribió la carta, el otro Santiago, ¿verdad? Había 2 o 3 Santiagos allí. Pedro lo meten en la cárcel, ¿se acuerdan? Pablo se encuentra con unas personas que solo conocían el bautismo de Juan, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿No recibiste el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Un contexto de dones y un contexto de prueba. ¿Se acuerdan que Pablo entra ahí a la cárcel un ángel? ¿Se acuerdan? Abre todo el ángel. Pedro no sabía si estaba soñando, si era real, si era verdad. El ángel lo saca de la cárcel. Pedro se va a la casa de las personas que estaban orando por él. Se gozan de ver a Pedro que estaba suelto ahí. Dice Pedro: bueno, vayan, avísenle a los hermanos apóstoles que estoy libre otra vez. Eso es el contexto, ¿verdad?, del capítulo. Pero Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Perfecto. Jacobo es como decir Santiago, lo mismo. Pero recuerden que no es Santiago el hermano de Jesús, es el otro Santiago, ¿verdad? El hermano de Jesús, Santiago, fue el que escribió la carta de Santiago. Ahora, todo ese contexto, hermanos, todo ese contexto, ¿verdad? Sí, a eso estaba llegando. Y fíjense que en el contexto, Herodes muere por un juicio de Dios, se lo comen los gusanos. Qué feo. Ahora, miren cómo termina, ¿no? O cómo por lo menos ese párrafo termina. Escuchen. Inmediatamente, que dice en el versículo 23 referente a Herodes: al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró con miedo de gusano. Ahora, otra vez, hermanos, versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez, Hechos 12:24. Un pasaje que arranca con un apóstol asesinado, de entrada nomás. Otro encarcelado. Un gobernador endemoniado, diría yo, muerto por un juicio de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el versículo 24 cuando el Espíritu Santo hace escribir ahí: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba? ¿Sabe qué significa esto? Que por más que una iglesia llegue en tribulaciones y problemas, la visión de discipular no se puede perder. Hay que seguir haciéndolo. Pedro siguió discipulando, olvídense, aunque hubiera estado preso, salió y siguió discipulando. Hermanos, hay un grave peligro cuando la visión se pierde. Cuando la visión se pierde. Si en una iglesia cualquiera en este planeta pierde la visión de discipular con la palabra de Dios para que surjan líderes y obreros y colaboradores, estamos en un grave problema.
La iglesia del primer siglo entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Y en un contexto de servicio y en un contexto de prueba, seguían discipulando. Y la palabra crecía y crecía. En el capítulo 19, fíjese, hubo de todo ahí. Cuando estaba Pablo en Éfeso, de todo hubo. Hasta aparecieron unos exorcistas raros ahí, que en el nombre de Jesús echaban demonios de la gente, y uno de los demonios le dio una paliza a dos, salieron corriendo. A ustedes no los conozco, dice. Yo conozco a Jesús y a Pablo. ¿Ustedes quién los conocen? Era un contexto espiritual, hermanos. Y miren lo que pasó. Miren cómo, a pesar de que la visión de que la palabra crezca y siga adelante, no faltó la evangelización. Porque miren lo que dice Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído al mensaje del evangelio venían confesando, dice, y dando cuenta de sus hechos. ¿Por qué pasó esto? Porque fueron evangelizados, hermanos. O sea, ¿era todo discipulado y enseñanza? No, también evangelizaban, pero había un equilibrio. Había un equilibrio. Yo tengo que evangelizar para que las almas se salven, sí, pero una vez que se salvan, tengo que discipularlas, enseñarles. No puede quedar por la mitad el tema. Ese es el gran problema de nuestra iglesia de hoy, genéricamente hablando. Hacemos bien una parte y nos olvidamos de la otra. Mire, hermano, no tenemos tiempo, pero usted lea las 2 cartas de Pablo a Timoteo, y más claro que eso, échele agua. Pablo le exhorta: ocúpate en la lectura, ocúpate en enseñar, ocúpate en discipular. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Dice: te dejé en Macedonia para que corrijas a algunos, dice que para que no enseñen diferente doctrina, le dice Pablo. Estaba bravo el tema. Y Timoteo era pastor en Éfeso, hermanos, el mismo lugar que estamos leyendo acá. Miren, y cuando ya llegamos a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, habían perdido su primer amor. No lo habían perdido, perdón, lo habían dejado, es muy distinto. No es que lo perdieron, lo habían dejado por un tiempo a un lado. La misma iglesia que aquí de Hechos. Se empezaron a olvidar de la visión. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver al modelo de la iglesia del primer siglo. Mira, hermanos, tú y yo estamos llamados a discipular a alguien, a ayudarlo con la Biblia. Hermano, la gente está mal. Mire, he estado en una custodia de violencia doméstica. Es una abuela con su nieto. Los padres viven así, doblando así. Mire, si usted se sienta acá, en diagonal de la casa de los padres, los dos son drogadictos. No pueden cuidar al niño, tienen la tenencia del niño, no tiene la abuela. Y yo le hablé de Jesús a la abuela.
Pero claro, hermanos, si no hay una conversión, es un engaño tremendo. Hoy fuimos al almacén y le grita a la vecina: más tarde vengo para que me vendas una vela para prenderle la yema allá. No quise decirle nada. ¿Entienden? Entonces, si yo cierro este libro, se perdió la esperanza para siempre. Porque escuchen, es la única luz que nos queda. No hay otra. No hay otra. Esta es la única luz que le queda a la humanidad, hermano. Entonces, si yo no cierro, si yo no disipulo, si yo no enseño, si yo no saco a la gente de las tinieblas con la Biblia, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Porque otra medicina no hay. ¿Sabe que no? No hay. Otra medicina no hay. La única medicina para que la mente de la persona pueda ser sanada es la sangre de Cristo. Hermanos amados, yo quiero animarles, que todos nos animemos aquí a ayudar a esas almas que están necesitadas. Pero no solamente den el mensaje del Evangelio. Trate de evacuar sus dudas con la Biblia. Porque hay muchas preguntas que solo la Biblia puede responder para que la gente entienda un poquito mejor, dentro de su oscuridad. Pero hay esperanza. Mientras la persona tenga hálito de vida y pueda respirar, hay esperanza. Una vez que ya pasó la eternidad, se terminó para siempre. Se terminó para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a orar.